Bueno, buenos días. Como bien comenta mi compañera María, ¿no? Estamos ante un momento en el que el Gobierno de Aragón no tenemos muy claro la apuesta que hace concretamente con este proyecto. Recientemente salía la consejera, la señora Gastón, diciendo que habían hecho una consulta a Madrid para saber si este proyecto podía venir financiado vía FITE. No sabemos la respuesta, pero también tenemos que recordar que en estos momentos se acaban de aprobar unos presupuestos. El Partido Socialista concretamente ha sido de los que en la pasada legislatura consideraba que no tenía que ir vía FITE este proyecto, sino financiarse con presupuesto ordinario, y lo que nos hemos encontrado en este presupuesto que tampoco va vía ordinario, en el presupuesto del Gobierno de Aragón que se aprobó recientemente el jueves. De ahí que tengamos dudas, porque si nos dicen que no desde Madrid, como pues comentaban que iban a cambiar las condiciones del contrato, o sea, las condiciones de acceder al FITE, si no viene vía FITE y no lo tenemos presupuestado en el presupuesto del Gobierno de Aragón, el Partido Aragonés lo que tiene muy claro es que tenemos que asegurar o tenemos que recordar la importancia de este proyecto y conseguir que esté en el presupuesto, porque al final, esté en el presupuesto o no esté en el presupuesto, lo que sí que está claro es que hoy salen a la venta las entradas de la MotoGP y entendemos que en este 2016, lógicamente, el Gobierno de Aragón va a hacer un esfuerzo. Ya no solo nos preocupa eso, sino también, como todos ustedes saben, a partir del 2017 todavía no se ha firmado ese contrato y, pues bueno, tenemos serias dudas y nos da esa sensación de que están mareando la perdiz para ver realmente a qué se llega. Como bien comentaba María, el impacto económico que acumula Motorland nadie lo pone en duda. Hablan de más de 182 millones de euros en el estudio que hizo un equipo de la Universidad de Zaragoza, y solo el año pasado el complejo más de 38 millones. El Bajo Aragón histórico sí que es cierto que es una fuente de empleo, de desarrollo y, como digo, de vertebrar el territorio y de generar puestos de trabajo para que al final en las zonas rurales pues se pueda generar ese empleo para asentar la población. Por eso mismo, yo ya digo, luego también me gustaría pues bueno, que dentro de la planificación que haga este Gobierno, que tenga muy en cuenta, hemos oído en varias ocasiones que ha nombrado socios privados, no tenemos esa información, ha nombrado otras administraciones como Ayuntamiento y Diputación. En la última reunión del Consejo, la consejera habló que como iban a cambiar, como digo, las bases del FITE, que igual había que, de medida de urgencia, que otras administraciones entraran a formar parte. Yo creo que no podemos ir a salta de mata, y dentro de esta planificación y dentro de que si realmente el Gobierno de Aragón hace una apuesta firme y decidida, pues nos encontremos con que desde luego se posicionen y hagan que realmente este proyecto siga adelante. ¿Qué cantidad debería consignarse los presupuestos vía FITE, si pudiera ser? Eran 7 millones. En el 2015 se aportó desde el FITE, se aportaron 7 millones directamente para Motorland, con lo cual, al menos eso. ¿Consideran que la postura del Gobierno es timorata o ambigua con el tema del circuito? Porque teóricamente hay que financiar este año los 7,3 millones de la licencia por la celebración de la prueba de MotoGP. No están los presupuestos, por el vía FITE lo ponen en duda. Los presupuestos se acaban de aprobar el jueves pasado y no hay partida para ello. Claro, y además el añadido es si acaban entrando en presupuesto ordinario, habrá que saber de dónde se detrae, porque al final unos presupuestos recién aprobados a lo que les llevan es que hay que quitar de algún sitio, por lo tanto, y tendrán que aprobarse en el Pleno de las Cortes. Desde luego, desde el Partido Aragonés no cabe ninguna duda que se va a apoyar, pero tenemos dudas si otros partidos harán una apuesta firme y decidida por esto. Como decía, el Partido Socialista en la pasada legislatura fue muy partidario, y otros grupos igual, Izquierda Unida, Chunta, de que no formará parte del FITE. Nosotros, ya digo, independientemente de dónde venga, lo que tenemos muy claro es que lo que queremos es asegurarnos que se haga. Y, como digo, a 3 meses también de que se firmen los futuros contratos, recientemente salió también el jefe de Dorna diciendo que con estas cosas no se jugaban y que realmente, pues bueno, que era una decisión que había que tomar. Entonces ya, como digo, ya no hablamos del contrato de partir del 17, sino de incluso del 16. En estos momentos, pues no tenemos esa ambivalencia en que no sabemos de dónde saldrá ese dinero para este Gran Premio de MotoGP. Habla de 1.000
multimillonaria carga. No habla de inversión, no habla de estrategia, no habla de vertebración, habla de carga. Multimillonaria carga, una multimillonaria carga que supone este complejo para el Gobierno de Aragón. Con eso nos dice la losa que para el Gobierno de Aragón, o por lo menos gráficamente transmite la losa que supone para el Gobierno de Aragón. Yo creo que, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, no sabemos o no han terminado de decirnos si realmente hacen esta apuesta firme y decidida, porque al final Motorland sí apoya Motorland pero no MotoGP. Todos sabemos que Motorland va unido a MotoGP, porque si MotoGP no estuviera, desde luego, los 272 días que está ocupado el circuito en el año no tendría nada que ver. Y los recursos hoteleros que hay en el territorio, desde luego, si no estuviera MotoGP y todo lo que implica durante el año, no sería así. Por eso yo digo que hay situaciones ambivalentes de apuesta y no apuesta, y es lo que nos hace al Partido Aragonés dudar de si realmente están dejando pasar el tiempo. También salió recientemente que solo han mantenido una reunión para el contrato. Por lo tanto, no es que hay un tiempo de negociaciones, sino que creemos que en estos momentos está parado. De ahí que volvemos a reiterar nuestra firme apuesta decidida para que venga el dinero de donde venga, se financie por donde se financie, pero que desde luego este proyecto no se deje perder. Lo que nosotros